Y hasta ahora establecemos contacto directo en San José de Costa Rica con Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y expresidente de Costa Rica. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por estar hasta ahora en el informativo de NTN 24. Gracias, Laura. Un gran gusto estar con toda su audiencia en el hemisferio. Muchísimas gracias, expresidente. La asamblea de hoy en la OEA evidenció una división clara de varios países en su postura sobre la inversión económica que se debe hacer hacia la CIDH, lo que llevó a una postergación de la decisión hasta la asamblea que tendrá lugar en junio próximo en Guatemala. Entonces, a partir de lo que se vivió hoy, ¿qué puede variar de aquí a junio para dar por fin una decisión definitiva? Bueno, yo creo que hay dos temas que se están discutiendo que se confunden, aunque son diferentes. Un tema es el tema de si los organismos de derechos humanos de la OEA se deben financiar con recursos propios de la organización, de las cuotas de los países, o si se pueden aceptar donaciones de otros países o incluso donaciones adicionales de países miembros. Yo creo que este tema de fondo es un tema importante y que realmente en una organización de países lo que tiene que ver con la parte jurisdiccional y con la parte de derechos humanos debería manejarse con recursos propios de los estados. No me parece conveniente, y así lo planteé cuando yo estaba en la Secretaría y empezamos un proceso de reforma para tratar de que fueran las cuotas de los países las que fundamenten todo el trabajo de la parte de base, de la parte fundamental de la OEA, y que las contribuciones de otros países o de otras instituciones sean solo para programas muy específicos, un poco al margen de la etapa central de la OEA. Claro que eso no quiere decir que se le quiten recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión junto con la Corte son los dos pilares de la defensa internacional de los derechos humanos que nos han permitido ir resolviendo temas muy serios de abuso de derechos humanos que había y que se daban con más fuerza en el pasado, pero que siguen dando en América y que es necesario enfrentarlos. Presidente, otro tema, sí, perdón. No, por favor, termine su idea y ya lo... No, te iba a decir que hay otro tema que me parece también que es importante de deslindar, que es el tema de la sede. Se ha dicho que la sede no debe estar en Washington porque la comisión es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que, no siendo Estados Unidos un país signatario, no debería estar en Washington. Bueno, lo cierto es que la comisión no es establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue establecida antes en la reunión de la OEA en Santiago de Chile, en la cual se estableció al amparo de la Carta de Bogotá y no al amparo de la Carta de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De manera que por ese razonamiento es lógico que la Corte, por ejemplo, esté en San José de Costa Rica y no en Washington, porque Estados Unidos no es un país signatario de la Convención. Pero en cuanto a la Comisión, sí podría quedarse en Washington porque, como le digo, viene de antes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, expresidente, sin duda alguna que uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo garantizar la transparencia, cómo garantizar la objetividad que pueda tener en su momento cualquier decisión de la Corte o de la Comisión o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos si precisamente son esos mismos gobiernos que en algún momento pueden ser enjuiciados los que están aportando dinero para que ésta se mantenga? ¿Puede incidir allí entonces la razón actual de que países como Venezuela, que ha sido denunciado, como Ecuador, que ha sido denunciado, como la propia Bolivia, que han sido denunciados ante estas comisiones, tomen la decisión de criticar y por qué no decir, bueno, esto se tiene que acabar o hay que hacerle los cambios de acuerdo a lo que nosotros creemos? No, realmente yo no creo que quepa eso. Sería como decir que un país no puede ser llevado por un ciudadano a una Corte de Justicia porque la Corte de Justicia se paga con los impuestos del país. No, ese es un argumento que no es de peso. Al contrario, lo que no es adecuado es que recursos externos ajenos a la propia organización y al presupuesto de la organización, a las cuotas de los países, sean los que financien instituciones de derechos humanos. Pero esto es parte de un problema de fondo de la OEA donde los países no han querido asumir la responsabilidad de que si quieren mantener una OEA fuerte y bien manejada, tienen que ajustar las cuotas y tienen que financiar plenamente tanto a la Comisión como a la Corte sin que se tenga dependencia de recursos externos a los de la organización. Esto se debería ser una lucha en que todos los países deberían estar participando en favor de esa lucha para lograr que haya una mayor fortaleza y mayor seguridad jurídica en torno a estas instituciones tan importantes de defensa de los derechos humanos. Pero no se trata de hacerlo solo
con relación a algunos recursos de la Comisión, sin darle los recursos que los países deben darle para que pueda funcionar adecuadamente en defensa y protección de los derechos humanos. Pues al señor Miguel Ángel Rodríguez. Sí, señor, díganos. El ejemplo europeo ha sido muy claro. La defensa de los derechos humanos en Europa ha prevalecido y se ha podido llevar adelante con fuerza, igual que ha pasado en América Latina, gracias a la existencia de órganos de derecho internacional que defienden los derechos humanos dentro de los países. Esto es algo que es una evolución muy importante de la justicia y del derecho que se ha dado en las últimas décadas y no debería ser disminuido, socavado este principio.